Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu El amor. fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Primero que todo, pues mucho gusto en verlos o en conocerlos, en hablar con ustedes. Pues yo creo que ustedes ya me conocen, la mayoría, ¿cierto? Soy el Padre Alfredo Mosquera, aquí en la Arquidiócesis de Cali. Y me han nombrado pues el director espiritual del apostolado en Colombia, ¿cierto? Muchas gracias y aquí estoy para ayudarles, orientarles en esta tarea. Una orientación general. Nosotros con la Junta Nacional nos hemos estado reuniendo periódicamente y estamos organizando todo un proyecto de trabajo para este año, que es precisamente fruto de ese trabajo son las reuniones regionales que vamos a seguir teniendo, ¿cierto? Porque necesitamos tener una buena comunicación y lo que yo he pedido a la Junta como soy para empezar a hacer el trabajo es conocer la situación de cada región, porque de esa forma es que podemos hacer, estamos en una tarea ahora de diagnóstico. Estamos haciendo una tarea de diagnóstico, por eso estamos estudiando la realidad de cada región y la Junta ha enviado a los regionales esta tarea que es muy importante. La tarea muy importante es la de hacer esa base de datos de quiénes son las personas que forman los diferentes grupos del apostolado en sus diferentes regiones, ciudades y municipios. Muy bien, esta tarea es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas que estén en esa base de datos a nivel nacional son las personas que oficialmente pertenecen al apostolado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la iglesia es madre y maestra y la iglesia es muy ordenada. Muy ordenada. Ustedes saben que la iglesia es muy ordenada, por eso cuando alguien se casa, saben si se casó antes o no se casó antes, porque todo está bien registrado. Todo grupo debe tener, todo apostolado en la iglesia debe tener, debe saber quiénes son sus miembros para poder orientarlos, ¿cierto? Y así saber cuando surge alguna dificultad, saber si esa persona está hablando a nombre propio o está hablando a nombre del apostolado. Si esa persona no está en la base de datos oficialmente registrada, significa que no forma parte del apostolado eh, oficialmente y por lo tanto habla a nombre propio, pero no habla a nombre del apostolado. Muy bien. Y así vamos organizando y evitando dificultades que surgen porque las personas que están quedando en la base de datos, ¿quiénes van a ser? Pues los que cumplen todos los requisitos y llevan la disciplina del carisma y de la espiritualidad. Los que son fieles al carisma y a la espiritualidad son los que van ahí quedando oficialmente. ¿Por qué? Porque es lógico. Cuando usted está en una comunidad, usted sigue las normas de esa comunidad, usted respeta la espiritualidad de esa comunidad y usted respeta el carisma y usted respeta y en obediencia también respeta la Junta a sus directores regionales y la Junta Nacional, porque la iglesia es organizada de esa forma, ¿comprenden? Ninguno es una rueda suelta. Esto es muy importante, entonces vuelvo y se lo repito, que ustedes sigan haciendo su trabajo con paciencia, con perseverancia, de ir organizando su base de datos, porque necesitamos saber cuántas personas son devotas, cuántas son consagradas y cuántas son aspirantes, etcétera. Muy bien. También la información de si en sus regiones hay un sacerdote, director espiritual, si lo hay, si no lo hay, bueno, toda la encuesta que le enviaron a ustedes. Muy importante, hermanos, cuando se leen ayer leímos los mensajes y siempre que se leen los mensajes de Bernabé, y el mensaje de ayer, acuérdense que habla de la obediencia, y ayer que celebramos San José, patrono de la obediencia. Entonces, todo lo vamos organizando porque nosotros debemos obediencia a la iglesia y respeto a la sana doctrina
Y en el apostolado nosotros debemos respeto al carisma y a la identidad del apostolado. Esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque no se puede perder la identidad ni el carisma. Esto es sagrado. Les los quiero explicar muy bien antes de comenzar bien la reunión. El carisma es sagrado porque el carisma es dado por el Espíritu Santo y es dado a un instrumento, en este caso a Bernabé. Entonces, el carisma significa todo lo que el Espíritu Santo le dio al instrumento Bernabé y le dijo cómo era la espiritualidad, cómo era todo lo relacionado con el apostolado, cómo son los llamados, cómo se debe hacer el Getsemaní. Todo eso se refiere a la espiritualidad del carisma y a su identidad. Y esta identidad es sagrada porque viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguna persona tiene el derecho de modificar algo y que pierda la identidad, el carisma del apostolado. Eso no lo permite la iglesia. Porque ustedes también pueden ver que existen comunidades religiosas y cómo nacieron estas comunidades religiosas con un carisma específico, se llama carisma fundacional, carisma fundacional. Esa identidad que es del Espíritu Santo dada a una congregación o a una comunidad, no puede ser modificada. Tiene que respetarse esa identidad, ese carisma y esa espiritualidad, que es lo que nos hace pertenecer a un apostolado específico. Por eso es que en la iglesia hay varios movimientos apostólicos. ¿Por qué? Porque los católicos tenemos el derecho, todos tienen el derecho de estar en un movimiento o en otro, pero respetando sus respectivas identidades. No puede hacer una mezcolanza, una mezcla de una cosa con otra cosa. No, eso la iglesia no lo ve bien, ni los sacerdotes, ni menos los obispos. ¿Por qué? Porque causa divisiones y causa conflictos. No, estamos claros. El apostolado, los que se consagran, los que son servidores, los que son aspirantes al apostolado, saben cuál es el carisma, saben cuál es la espiritualidad, saben cuáles son las directrices que vienen de la Casa Madre de Nigeria, saben cómo está todo organizado y es obediencia a seguir esa identidad del carisma. Todas las reglas que vienen, todas las normas que vienen, todos los llamados que vienen, tal y como se dice que deben venir de la forma del carisma fundacional. Se llama carisma fundacional. Esto no se puede modificar. Muy bien. Aquí esta es la primera, digamos, la primera orientación general para todos, porque tenemos que conservar este tesoro, este carisma, conservarlo en su identidad fundacional, tal como lo dio el Espíritu Santo a todos. Muy bien, entonces por aquí ya vamos a dando una orientación. Entonces, esto se traduce en forma práctica en lo que estamos haciendo con la Junta Nacional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo empezamos el trabajo? Vamos a ir ordenando todo y vamos a conocer la realidad que está sucediendo en cada región y ya la estamos conociendo, gracias a Dios, y a la información que ustedes nos están dando, que su trabajo es muy valioso, los que trabajan allá en las regiones, es muy valioso, porque son ustedes los que tienen que conservar esa buena comunicación con nosotros para conservar la identidad del carisma y la identidad de este apostolado. Esto es muy importante porque así es que vamos a ir organizando y evitando dificultades, evitando conflictos que no son necesarios y que la iglesia no los quiere y que recuerden que estamos en un proceso de fundacional, porque esta es una comunidad nueva, estamos en un proceso de aprobación en muchas regiones y, por favor, no se pueden surgir conflictos por intereses personales. Si todos nos guiamos por seguir en obediencia el carisma, la espiritualidad, tal y como viene de Nigeria, pues no va a haber ninguna dificultad, porque para eso se trata del apostolado. Las personas que no quieren seguir la identidad y respetar el carisma tal como es, pues están invitados a que formen otro grupo o particularmente hagan otros tipos de apostolado. Pero seamos claros, y aquí no hay ninguna discusión, porque eso todo sacerdote se lo va a decir también. Ese es su carisma, esa es la espiritualidad de su comunidad, sígala, pero no mezcle cosas para evitar conflictos y para seguir trabajando y dando frutos. Muy bien, que es importante. Y lo otro es también, acuérdese que este es un apostolado que está guiado
y o sea, hay una orientación de la iglesia en el magisterio que todo apostolado, todo movimiento debe ser guiado por sacerdotes a nivel nacional y a nivel local. Entonces, si ustedes tienen un sacerdote, después vamos a tener una reunión con los sacerdotes, nosotros vamos a tener una reunión. Por eso es importante que ustedes nos digan en sus regiones quiénes son los sacerdotes amigos que quieren conocer, que están comprometidos o que son directores ya o que se han consagrado. Esa información la hacen llegar a la Junta, porque después vamos a tener una reunión. Muy bien. Lo importante es, donde haya un sacerdote que los esté orientando, obediencia y respeto por el sacerdote, porque usted no puede hacer nada, no puede andar por allí como rueda suelta, porque entonces no sería parte de la Iglesia Católica, porque acuérdese que ¿qué nos distingue a nosotros de nuestros hermanos esperados o protestantes? Que ellos no tienen ningún tipo de jerarquía ni de magisterio, no obedecen a nadie, entonces cuando el uno se enoja con el otro, funda otra iglesia. Por eso es que usted ve iglesias, iglesias y no hay iglesia. Porque cuando se enojan, en vez de reconciliarse, se dividen y cada uno va a formar su grupo por intereses personales y no por hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos en este carisma no por nosotros mismos ni por intereses propios. Estamos en carisma porque el Señor nos llamó, es una vocación y entonces hacemos todo el empeño, queremos el carisma, lo amamos, lo respetamos, lo cuidamos y seguimos en obediencia a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes son sus guías y sus directores espirituales. Ellos son los que le van a orientar, como lo estamos haciendo, para decir si esto es así sanamente o esto se tiene que corregir o esto está mal interpretado, o esto no va con la doctrina sana de la Iglesia Católica. Muy bien, así vamos a ir avanzando. Por eso es importante y le agradezco mucho a los padres que en algunas regiones, como el padre Argemiro en Tuluá, está tomando digamos, está adelantando este proceso de formación. Acuérdense ayer, ustedes meditando lo que decían el mensaje hablaba de lo que estamos haciendo, ¿cierto? De estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, el magisterio, de estudiar la escritura, allí también dice. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos aquí en Cali también, ya empezamos, como lo hace el padre Argemiro y otros padres que he hablado con ellos ya, también en otras regiones del país, ¿qué están haciendo? Formar a los devotos y a los consagrados, formarlos, porque es muy importante, eso es el llamado que hace la iglesia. Es decir, todos los llamados, todos los mensajes deben ser interpretados a la luz de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Muy bien, porque ese es el magisterio. Acuérdate que nosotros somos católicos y no existe la libre interpretación. Eso es propio de los hermanos esperados o protestantes. Ellos tienen libre interpretación, es decir, que cada uno interpreta como quiera. Nosotros no. Nosotros tenemos un magisterio y por eso es que el Papa, el Santo Papa Juan Pablo II se preocupó tanto que actualizó el directorio, digo, el catecismo de la Iglesia Católica. Mucha gente cree que el catecismo es una cosa de niños. No, al contrario, el catecismo es principalmente para los adultos. Y ahí está el compendio de la sana doctrina, de nuestra teología, de nuestros fundamentos bíblicos. Entonces, nuestro apostolado, nuestro carisma y nuestra espiritualidad de la preciosa sangre debe ser estudiada, meditada a la luz de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Y eso es lo que estamos haciendo en varias partes y esto es lo que se tiene que proponer. Y de una vez vamos hablando de los asuntos prácticos. Entonces, ¿qué se le propone a las regiones? Que por favor busquen un sacerdote que los apoye para que reciban esta formación de la doctrina, de la doctrina social de la iglesia, del catecismo. En las regiones donde no se pueda, pues tendremos que seguir haciéndolo como lo está haciendo el padre Gemiro, le damos muchas gracias, de forma virtual, ¿comprende? En Cali, afortunadamente, pues lo estamos haciendo, nos estamos reuniendo una vez, pero ahorita vemos la necesidad de que nos vamos a tener que reunir dos veces, porque los mensajes están exigiendo en este tiempo de preparación, están exigiendo que tengamos devotos y consagrados formados. Cuando estén formados los devotos y los consagrados, evitaremos tanta dificultad. ¿Por qué? Porque las personas guiadas por la dirección espiritual del sacerdote no van a tener esa libre interpretación en que han caído muchos católicos. Muchos católicos ya tienen, viven como, dicen que son católicos, pero actúan como no católicos. Es decir, no obedecen, libre interpretación, inventan cosas, van contra el magisterio, incluso algunos terminan no reconociendo al Papa, que eso ya es, cuando usted ya no reconoce al Papa Francisco, usted ya está fuera de la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, esto lo estoy diciendo en general, ¿para qué?
para ir profundizando en lo que vamos a hablar ahora con regiones, es decir, esta directriz general, para no entrar en conflictos, nosotros no podemos darle alimento, como dice en el Evangelio Cristo. Jesús nos dice en el Evangelio que no hay que echarle las perlas a quiénes. Ahí A puede los abrirme. cerdos, a los Muy bien, cerdos. muy bien. Esto hay que interpretarlo muy bien. ¿Qué significa, hermanos? Que usted no se puede eh, digamos, enchufar, no sé cómo decir, yo digo enchufar, o sea, meterse con personas que les gusta andar en conflictos, en divisiones, porque eso es perder su paz espiritual y usted termina pecando. Entonces, ¿qué se hace con las personas que son muy conflictivas, que hacen divisiones, que no siguen el carisma, que no son obedientes? Déjelos por su cuenta, que el Señor los va a corregir. Nosotros, ¿cómo los corregimos? Estamos ordenando todo muy bien en la casa. Es decir, las personas, los que no siguen las normas del carisma y de la identidad, entonces ellos mismos se van saliendo. ¿Por qué? Porque no pueden andar como rueda suelta. ¿Sí me hago entender? Entonces usted evite esos conflictos. Cuando usted ve personas muy conflictivas que causan muchos problemas, déjelo, no entre en ese conflicto, infórmelo a la junta. Nosotros tomamos las direcciones y lo ponemos en oración y vamos dando la directriz. Es decir, las personas de ahora en adelante que siguen bien las orientaciones de Nigeria, que siguen siendo fieles al carisma, que siguen siendo fieles a los llamados, que siguen todas las normas que se establecieron, entonces esas personas son las que están y quedarán incluidas en el directorio nacional. Muy bien. Las que no obedecen, las que hacen sus cosas aparte, inventan cosas, dividen por allá, causan conflicto, pues les tenemos mucha caridad y oramos por ellos, pero no van a ser parte del directorio nacional. Así, cuando surja alguna dificultad en una parroquia o en una diócesis y el obispo nos llame o el padre nos llame y nos diga, bueno, ¿qué está ocurriendo con esto? Mire que están inventando esta cosa, como ha ocurrido en muchas partes. Nosotros le decimos, pues señor obispo o estimado padre, esa persona no pertenece al apostolado. Y lo que está haciendo es a nombre propio de él, se inventó que pertenece al apostolado, pero no, porque nosotros tenemos un directorio. Y aquí en el directorio sabemos quiénes son y quiénes no son. Muy bien. Otro punto importante en general, hermanos. Esto es importante. En la Iglesia Católica existe el derecho de los fieles a tener devociones particulares, pero son particulares. Es decir, ya usted puede ser devoto de la preciosa sangre de Cristo, pero no todos tienen que estar en el apostolado. La Iglesia no obliga a eso. Usted lo puede hacer a nombre propio, pero como una devoción particular, no formando grupos y no diciendo que es del apostolado, porque eso es mentir. No es diciendo que es del apostolado de la preciosa sangre. El apostolado de la preciosa sangre es una comunidad con un carisma específico, nacido en Nigeria, etcétera. Ese es el apostolado que llegó a Colombia y tiene una junta en Colombia, tiene unos regionales, tiene toda una comunidad organizada. Si usted quiere hacer la devoción, inventarle cosas o hacerla de otra forma, pues primero no es correcto, pero la iglesia le da el derecho a que lo haga en forma particular. Es decir, hay católicos que tienen muchas devociones, son devotos del Sagrado Corazón de Jesús, son devotos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, son devotos de la Santa Cruz, pero esas son devociones particulares. Muy bien, lo puede hacer en su casa, en privado. Muy bien, pero cuando ya dice que esto lo está haciendo en nombre de un apostolado, no lo puede decir si no pertenece oficialmente al apostolado. Me he tomado el tiempo, pero es parte de lo que las orientaciones que vamos a escuchar, ¿cierto? De todo lo que hemos dicho, porque estas son orientaciones importantes de cómo estamos organizando nuestro carisma, nuestro apostolado, para poder seguir avanzando, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que organizar la casa, es decir, hay que organizar todo, hay que ser fiel a la identidad del carisma, porque eso es lo que piden los obispos, eso es lo que seguirán pidiendo los obispos en algunas regiones, lo que pedirán los sacerdotes. Cuando usted se acerca a un sacerdote a decirle que le permita iniciar un grupo de la preciosa sangre del apostolado, usted tiene que primero dar el testimonio. Muy bien, porque ningún sacerdote va a ir contrario al magisterio de la iglesia, ni contrario a lo que digan sus obispos. Entonces, nosotros estamos, hermanos, en un periodo fundacional. Esto no tiene 300 años, esto no tiene 100 años, ni 50 años. Es nuevo en el mundo y es nuevo en Colombia este apostolado. Entonces, hay que cuidarlo porque estamos en esta etapa inicial. ¿Qué significa esta etapa inicial? Que tenemos que ser muy humildes y muy perseverantes en la oración. Humildad, humildad.
y obediencia. Es decir, si queremos que en las diócesis nos acepten o incluso en las parroquias nos acepten, tenemos que ser testimonio de fidelidad, de obediencia, de respeto a la iglesia y tenemos que dar testimonio de unidad, unidad. Entonces, así el carisma se seguirá adelante y así respetaremos la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Muy bien. Y como hemos dicho desde el comienzo a toda a la Junta y a todas las regiones, aquí no se trata de números, porque este apostolado, recuerden que es un apostolado de vida espiritual de interioridad. Y cuando es de ese tipo específico de interioridad, nunca van a haber aglomeraciones, digámoslo así, por ahora, como encuentran otros movimientos que tienen otros carismas, como la renovación carismática, otros, ellos son de otro carisma, otra identidad, porque eso es propio del Espíritu Santo que se los dio. Este es muy particular, eucarístico, de devoción, de contemplación, y es muy particular y por lo tanto no piensen en que tiene que ser que todos tengan que pertenecer a él o que los grupos van a ser muy grandes en el comienzo. Entonces, todo, si es un grupo pequeño, la dirección es, si es un grupo pequeño, muy bien, siga con el grupo pequeño, pero guiado bien, orientado bien, fieles, fieles a los llamados, responsables, etcétera. El grupo pequeño, que es el grupo fundador de cada región, en el futuro se verán los frutos en los años venideros, pero por ahora trabajamos humildemente, trabajamos muy humildemente, no se desespere, no se desconsuele, porque estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos personas de esperanza, perseveramos en la oración y el grupo pequeño que esté, muy bien, eso va bien, muy bien. Entonces usted no entre en conflicto o no caiga en desesperación, que porque había muchos y que no volvieron, no, usted oriente a los que se dejen orientar, a los que son fieles al carisma, ese es el grupo fundacional fundante de cada Muy bien, entonces para ir hablando también para todos los regionales, eh, y recuérdeme siempre en la Junta decir esto, acuérdese que como estamos organizando, porque esto nos lo ha pedido las diócesis y la conferencia episcopal nos lo va a pedir, eh, estamos organizando la estructura del apostolado. Trate la eh, puerta, yo entonces, esto significa algo muy importante, significa que vamos a sentarnos con la Junta Nacional porque vamos a elaborar un documento de requisitos para las personas que vayan a ser nombradas por primera vez o vayan a renovar. Van a haber unos requisitos que tienen que cumplir para poder ser nombrados por primera vez o renovados. Muy bien, esto lo tomaremos con la Junta y después se los haremos saber a su debido tiempo. Muy bien. Precisamente, ¿por qué? Pues lo que yo estaba hablando al comienzo, es decir, nosotros estamos en esta etapa fundacional del apostolado. ¿Sí? Le repito que no tiene 300 años como otros, ni 50 años, ni 100 años. Entonces, como estamos en la etapa fundacional, se tiene que organizar muy bien todo, las normas, las reglas, para que así, cuando vayamos a una diócesis o a una parroquia, el padre lo primero que va a ver es que está bien organizado, que está bien estructurado, que cumple con las directrices nacionales, etcétera. Entonces, vamos a elaborar este documento de donde se demandará las normas para ser elegido por primera vez o para ser reelegido. Muy bien. Esto es más que algo voluntario, es de carácter, no es opcional, porque acuérdese que cuando uno está en una comunidad, su comunidad es su familia, su hogar, ¿comprendes? Entonces, es una norma de la iglesia también que se debe sostener el apostolado donde uno está, la comunidad donde uno está. Entonces, hay que pedir a la divina providencia que los bendiga, así como los bendice con sus trabajos, con sus actividades económicas, son bendiciones que reciben. Siempre estamos en deuda con la comunidad y la familia a la que pertenecemos. Muy bien, entonces es muy importante porque es un aporte que se da a la casa madre. Acuérdese que estos son como comunidades religiosas. Acuérdese que los jesuitas tienen su casa madre en Roma. Entonces, esta comunidad, este apostolado tiene su casa madre en Nigeria. Es importante que le digan a los regionales que cuando las personas no pueden hacer el aporte, eso es algo privado, personal, lo digan en privado
al regional, por ejemplo, se lo digan por cuál es la dificultad y todo eso se entiende y se comprende, comprende muy bien, pero sí es como una norma que es una norma, digamos, que se debe dar este aporte para el sostenimiento. Y casos excepcionales, o sea, también existe la caridad, es decir, si uno no puede y otro hermano puede ayudar, pues ayuda al otro hermano. Y también esto se escucha a nivel muy privado, la regional, en Tuluá y en Cali o en otras partes, lo maneja de una forma muy discreta, con mucho respeto, para mirar cuáles son los casos de dificultad que tenga alguna persona y que no pueda dar el aporte. Muy bien. Vamos a hacer una campaña entonces con la Junta Nacional, ya que aprovechando que Marta nos dice que se podría hacer, pues una buena intervención, porque entonces con la Junta tendremos que escribir un documento, que se debe enviar a todos los que son devotos y consagrados, explicando muy bien, animando y motivando, qué significa esta ofrenda para el apostolado a nivel mundial. Muy bien. Sí, por eso pues, sabemos que la pandemia ha afectado a muchas personas y todo esto, muy bien. Por eso tratamos de ahorrar en muchas cosas para no estar pidiendo tanto, pero sabemos que el Señor nos bendice con su divina providencia. Entonces, en la medida de lo posible, pues las personas lo van a hacer. Cuando uno ama a una familia, una comunidad, es como cuando uno ama a su familia, siempre la pone en primer lugar. Muy bien. Entonces, como estábamos dando la orientación inicial, bueno, la persona que se consagra, pero no sigue la disciplina, no asiste a las reuniones sin justificación, pues no va a aparecer en el directorio nacional. No, en el directorio nacional va a aparecer la persona que está activa y está en cumplimiento de todas las normas y de la identidad del carisma. Todo esto va a aparecer al final. Esto no se preocupen que en todas las regiones, en todos los grupos y en toda la Iglesia Católica siempre va a haber personas así, hay que orar por ellas, muy inconstantes, como dice el Señor, como el sembrador que él tira la semilla para allá, para allá, para acá. Muy bien, no importa. Dejemos que pase el tiempo y miraremos quiénes queden dos, tres, cuatro. La iglesia nació ¿con cuánto nació la iglesia? Con ¿Ah? 12. Con 12, muy bien. Entonces, nosotros estamos en la etapa fundacional, vuelvo y lo repite, métanse en la cabeza, todos tenemos que tener en la cabeza que estamos en la etapa fundacional. ¿No? Ya, no es que estemos ya, como los jesuitas o como el movimiento focolar o como otros grandes movimientos que llevan muchísimos años. No, estamos fundacional, entonces que cuando uno está en la etapa fundacional es como el niño, tiene que ser guiado, tiene que tener mucha humildad, mucha perseverancia y van a haber muchos conflictos, van a haber persecuciones, porque lo que dicen los mensajes no es para leerlos. Por ejemplo, le agradezco mucho a Tuluá y realmente a Marta, de verdad que valoro mucho su liderazgo allá. ¿Por qué? Por el hecho de que usted haya estado motivando al Padre y el Padre haya dado esta sana doctrina, eso es enriquecedor y yo le agradezco al Padre, dígale saludos al Padre, después yo lo voy a citar cuando pueda. Le agradezco mucho al Padre su disposición y esa voluntad que tuvo, porque está en sintonía con nosotros en la Junta, cuando yo desde el comienzo propuse la formación, recuerde, el Sí, sí. catecismo, ¿se acuerda del catecismo? Que yo intenté ir a Tuluá, pero no pude volver por muchas cosas, pero mire que en Tuluá fuimos y fue muy receptivo, o sea, vamos bien y van bien. Miren que todos los que entran en la dinámica de la Junta Nacional va bien. No se preocupen de todas estas otras cosas que lo vamos a ir solucionando y como le digo, al final, cuando se organice el directorio, en el directorio se va a renovar cada año, es decir, allí va a estar cada año la persona que es fiel. La que no es fiel, pues habrá que llamarla a dirección espiritual y preguntarle, qué fue lo que sucede. Pero nosotros no podemos garantizar que una persona sea del apostolado o diga que es del apostolado si no está en el directorio. Y eso es lo que los obispos o sacerdotes de alguna región del país, un día que me llamen a mí o llamen a alguna persona, ahí tenemos y decimos, no, no, era, pero no volvió. Era, pero se fue para los testigos de Jehová. Era, pero, etcétera. Sí, ahí tenemos la información, ¿me comprende? Y así evitamos conflictos innecesarios. Es decir, tenemos nuestro directorio y quien aparece allí es como el directorio de los jesuitas. Una persona puede decir, no, yo soy de los jesuitas, y otra señora por allá puede decir, no, yo soy carmelita. Bueno, vamos a mirar el directorio. Entonces no nos vamos a poner a pelear con esa persona que sí, que no, que ella dice, no, eso es perder el tiempo. Mire, miremos a ver, ¿está en el directorio? Ah, sí, sí lo avala la Junta. ¿No está? No, no está, padre, no es. Él dice que es así, pero no es. ¿Se me va a entender? Entonces, como somos, también hay una sugerencia, como somos regiones cercanas y para las otras regiones del país también, se van a compartir ciertos recursos. Es decir, también existe la posibilidad.
de que los de Tuluá vengan a Cali a los retiros presenciales, ¿cierto? Que se acerquen a Cali y también si quieren hablar conmigo cuando puedan, presencialmente, pues ya que estamos aquí cerca. Todo esto se tiene que aprovechar, ¿me comprende?